Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 27 del curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. En la lección anterior terminamos estableciendo y demostrando un teorema que se llama la regla de signos de una fracción. ¿Okay? Y en ese teorema se establecía que usted puede cambiar o transformar más bien una fracción a tres fracciones iguales al original jugando con los signos de una fracción. Una fracción tiene tres signos al frente de ella, en el numerador y en el denominador. Pero ese teorema dice que usted puede jugar con esos tres signos cambiando dos de ellos al mismo tiempo. Si hace eso, la fracción que le resulta es igual al original. Si cambia el signo nada más que en uno de esos tres sitios, la fracción que resulta no es igual al original. Y si cambia la fracción en los tres sitios, la fracción que resulta tampoco es igual al original. Pues mire cómo dice el teorema, que es la regla de signos de una fracción. Si le dan una fracción como un A sobre B, fíjese que usted puede hacer estos tres cambios. Primero, al frente de la fracción y en el numerador. Fíjense que hubo dos cambios nada más. Al frente de la fracción y en el numerador. En el denominador no hubo cambio. En dos de los tres sitios, ¿verdad? El segundo cambio, comparando con lo original. Le insisto en eso de comparando con lo original, porque muchos estudiantes, cuando aprenden el teorema, entonces el segundo cambio lo hacen a base de la primera fracción que obtuvimos. No tiene que hacerlo de la fracción original que yo le doy. ¿Okay? Y fíjese que en el la segunda forma de reescribir la fracción original es que usted cambie el signo al frente de la fracción y en el denominador, pero en el numerador no. Y el tercer y último cambio que puede hacer comparando con lo original es que fíjese que al frente de la fracción usted no lo cambia, pero no se lo cambia en estos dos sitios, en el numerador y en el denominador de la fracción. ¿Ustedes fijan? Bueno, pues ahí tiene ese teorema. Muchos estudiantes aprenden ese teorema del siguiente modo. Yo puedo cambiar el signo al frente y arriba, o al frente y abajo, o arriba y abajo. Así que si usted quiere puede grabar eso, ¿verdad?, en su mente, y ya sabe que esos son los cambios y de esa manera es que los puede hacer. Vamos a ver aquí cuatro ejemplos, 1, 2, 3 y 4, en donde nos dicen aplique la regla de signos de una fracción para escribir las siguientes fracciones de tres formas diferentes, ¿verdad? 1, 2 y 3. Vamos a ver. La primera fracción que nos dan es la fracción común 2 quintos. Fíjese que se parece mucho a esta, ¿verdad? Bien, pues fíjese, el primer cambio que usted puede hacer es al frente de la fracción, en vez de ser positiva la ponemos negativa, y entonces lo cambia también en el numerador, ¿no? En el numerador, que es el 2, lo convierte en negativo 2, y el 5 se queda positivo, ¿verdad? El segundo cambio es al frente de la fracción, ¿verdad? Al frente de la fracción, lo cambiamos a negativo, y en el denominador, y entonces el 5, que está en el denominador, lo cambiamos a negativo. El numerador, fíjese, se queda igual. Y el último cambio es que al frente de la fracción lo dejemos con el mismo signo, ¿verdad? Y entonces cambiamos el signo del numerador y el signo del denominador, así que el 2 lo cambiamos a negativo 2 y el 5 lo cambiamos a negativo 5. Pues ahí tienen las tres maneras en que yo puedo escribir esta fracción original, ¿verdad? Cambiando el signo al frente y en el numerador, al frente y en el denominador, o en el numerador y en el denominador. Fíjense en este segundo ejemplo que nos dan la fracción común negativo 1/3. Fíjense que en este segundo ejemplo la fracción que nos dan no es positiva sino negativa. Bueno, pero usted sigue el mismo proceso, ¿verdad? El primer cambio es al frente y en el numerador. Pues si lo cambiamos al frente y la fracción es negativa, se convierte en positiva. Y lo cambiamos en el numerador a negativo 1. El denominador no se cambia. Fíjense que lo cambiamos en dos sitios. Al frente se cambia positivo y en el numerador se cambia negativo. El denominador no lo cambiamos para que no haya un tercer cambio de signo, ¿verdad? El segundo cambio, recuerden que es al frente y en el denominador. Pues lo cambiamos al frente a positivo y en el denominador a 3, negativo, ¿verdad? Y el 1 se queda igual, el numerador se queda igual. Y el último cambio dice que al frente se deja igual, ¿ves? Así que se deja negativo en este caso, pero lo cambiamos en el numerador a negativo 1 y en el denominador a negativo 3. Así que ahí tiene las tres formas en que puedo reescribir la fracción original haciendo esos cambios en dos de los tres signos, ¿ok? Fíjense en este tercer ejemplo en donde fíjense que el denominador nos da negativo. Bueno, pues el primer cambio, ¿cuál es? Al frente de la fracción y en el numerador. Así que como es positiva al frente, se cambia a negativo y se cambia en el numerador de 4 a negativo 4. El denominador, fíjense que se queda igual. Así que al yo dejarlo igual se queda negativo 9, ¿ok? Bien. El segundo cambio es al frente de la fracción y en el denominador. Así es que yendo otra vez a la fracción original, lo cambiamos al frente a negativo y en el denominador, ¿verdad? Y el denominador entonces sería positivo 9. El numerador se queda igual. Y el tercer y último cambio es que al frente de la fracción se queda igual, así es que al frente de la fracción se queda positiva, pero entonces lo cambiamos en el numerador de 4 a negativo 4 y en el denominador, ¿verdad?,
de negativo 9 a 9. ¿Ves? Fíjense que en las tres formas que escribimos esa fracción original hicimos los cambios en dos sitios. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. ¿Ok? Bien. El cuarto y último ejemplo nos da una fracción que es negativa más el numerador de esa fracción es negativo. Bueno, pues siguiendo el mismo proceso, ¿verdad? El primer cambio es al frente y en el numerador. Así que si lo cambio al frente se convierte en positivo, y si lo cambio en el numerador, este negativo 11 se convierte en positivo 11. El denominador se queda igual. El segundo cambio dice al frente y en el denominador. Así que si lo cambio aquí al frente se convierte en positivo, y si lo cambio en el denominador se convierte en negativo 4. Y el numerador se deja igual, ¿verdad? Pero era negativo, ¿verdad? Así que se queda igual negativo. Y el último cambio es que dejemos la fracción al frente igual, así que si es negativa se queda negativa, pero entonces cambiamos el signo en el numerador y en el denominador, así que el numerador se cambia a positivo 11 y el denominador se cambia a negativo 4. Así es que tenemos ahí las tres formas que resultaron aquí para yo reescribir esa fracción original que nos daban haciendo uso de las reglas de signos de una fracción. Recuerde que lo cambiamos en dos lugares nada más. Y recuerde que los tres lugares son al frente de la fracción, en el numerador y en el denominador, ¿ok? Ahí que están los tres signos de una fracción. Y usted puede cambiar, ¿cuántos? Dos de ellos. Muy bien. Pues ahí tenemos esos cuatro ejemplos de aplicación de ese teorema llamado las reglas de signos de una fracción. Vamos a ver estos otros ejemplos aparte, ¿verdad? Que no tienen que ver con esto, aunque sí vamos a ver la aplicación de eso en algunos sitios, ¿verdad? En algunos ejemplos que vamos a ver, perdónenme. Bien, vamos a ver este primer ejemplo que nos dice justifique los siguientes enunciados. Recuerden que este tipo de problemas lo hemos visto bastante en este tema del conjunto de los números reales, ¿verdad? Que usted me diga por medio de una definición o de un axioma o de un teorema que hayamos demostrado, ¿verdad? Que esos enunciados son ciertos debido a una de esas razones, ¿ok? Bien, en el primero nos presentan una resta de dos fracciones, ¿verdad que sí? Una resta de dos fracciones. Y dicen que da lo siguiente. Yo estoy aquí restando, mire, los numeradores, ¿verdad que sí? Resto este numerador menos este numerador, ¿verdad? Y el denominador lo dejo igual que las dos fracciones. Pues mire, ¿qué me dice que eso está correcto? Aquel teorema que decía cómo se restaban dos fracciones, ¿verdad? Tenían que ser homogéneas y usted sencillamente preparaba una sola fracción con ese mismo denominador que las hacía homogéneas y los numeradores los restaba y ya. Fíjense que en este ejemplo le añaden que la y, la variable y no puede ser 0. ¿Por qué? Porque fíjense que si fuera 0, por ejemplo, 2 por 0 sería 0, que es lo mismo que está aquí. 2 por 0 sería 0. Estaríamos dividiendo entre 0, lo cual no es permitido, porque recuerde que el recíproco de 0 no existe. Así que el teorema que me justifica esto, ¿verdad? La razón que me justifica eso es ese teorema que dice cómo se restan fracciones. Resta de fracciones, ¿ok? Bien. En el segundo ejemplo nos presentan dos fracciones que se están multiplicando. Fíjense que no son homogéneas, ¿verdad que no? Fíjense que aquí le advierten que la variable z, que es la que está aquí abajo, no puede ser 0, porque si fuera 0, 0 al cuadrado de 0 y 3 por 0 daría 0. Igualmente que si fuera 0, 7 por 0 daría 0. Estaríamos dividiendo en ambas fracciones entre 0, lo cual no está permitido, ¿verdad? Bien, y entonces dice que esa multiplicación de fracciones es igual a esto. ¿Y que yo observo aquí? Que multiplique este numerador por este numerador y este denominador por este denominador, ¿verdad? Pues mire, eso es lo que dice precisamente el teorema que dice cómo se multiplican fracciones. Si usted tiene que multiplicar dos fracciones, multiplica los numeradores y ese será el numerador del resultado, y multiplica los denominadores y ese será el denominador del resultado. Así que lo que justifica esto es ese teorema que dice cómo se multiplican fracciones, ¿verdad? Muy bien. En este tercer ejemplo nos presentan dos fracciones que dicen que son iguales, ¿verdad? Nos advierten que la variable z no puede ser 0, porque fíjense que si fuera 0, 0 al cuadrado es 0 y 2 por 0 daría 0, y estaríamos aquí dividiendo entre 0 y acá también, ¿verdad? Porque si z fuera 0, 0 al cuadrado es 0 y negativo 2 por 0 por la propiedad multiplicativa del 0 daría 0, y estaríamos acá también dividiendo entre 0, lo cual no está permitido porque el recíproco de 0 ¿qué? No existe. Bien, pues entonces fíjense, usted se fija en esas dos fracciones y dice, pues son casi las mismas. Mire, los mismos números y las mismas variables, ¿verdad? Los mismos números y las mismas variables. Lo único que aquí yo tengo un signo negativo arriba y aquí tengo un signo negativo abajo. Pues usted dirá, bueno, pues ahí claramente hemos tenido que usar las reglas de signos de una fracción, porque lo que hemos cambiado de la fracción son signos, ¿verdad? Y fíjense que lo cambiamos en dos sitios. Lo cambiamos arriba, en el numerador, y lo cambiamos también en el denominador, ¿verdad? El numerador originalmente era negativo, ahora es positivo, y el denominador originalmente era positivo, ahora es negativo. Así que aquí definitivamente son las reglas de signos de una fracción, ¿verdad?
regla de signos de una fracción. Ahora es importante que usted note cuál de los tres cambios que le autoriza a hacer la regla de signos de una fracción ocurrió ahí. Mire, fíjense que yo noto que cambié el signo en el numerador y también lo cambié en el denominador. Pues, ¿cuál de los tres cambios le dice usted que usted cambia el signo en el numerador y en el denominador? Y lo que obtiene es la misma fracción. El tercero de los cambios, el primer cambio, el segundo cambio, el tercer cambio. Recuerda que el primer cambio es al frente y en el numerador, el segundo cambio es al frente y en el denominador, y el tercer y último cambio es en el numerador y en el denominador. Y eso fue lo que yo hice aquí, ¿ves? Lo cambié en el numerador y lo cambié en el denominador. Así que aquí fue la regla de signos de una fracción, el tercer cambio, ¿verdad? Muy bien. En este cuarto y último ejemplo, nos presentan dos fracciones que dice que son iguales. Y usted también dice, son casi iguales. Tenemos un 4 aquí, tenemos un 5 y un y a la 4 aquí, un 5 y a la 4 aquí, donde aquí advierten que entonces la y no puede ser 0, porque si fuera 0, y a la 4 daría 0 y 5 por 0 sería 0, ¿verdad? Igualmente aquí. 5 por 0 sería 0. Y no se puede dividir entre 0 porque el recíproco de 0 no existe. Bien, pues entonces fíjense que lo que hemos hecho aquí es un cambio de signos, ¿verdad que sí? Usted dice, bueno, pues definitivamente hemos usado la regla de signos de una fracción, ¿verdad? Otra vez. Regla de signos de una fracción. Ahora, ¿cuál de los cambios? Fíjense que yo cambié el signo al frente de la fracción y en el numerador. ¿Y cuál de los tres cambios es ese? Mire, precisamente el primero. Cambiarlo al frente y en el numerador. El primero de los tres cambios, ¿verdad? Así que fue el primero de los tres cambios. El primero de los tres cambios. De los cambios, ¿ok? Muy bien. Pues ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Donde fíjense que hemos multiplicado esos cuatro enunciados por medio de unos teoremas. Aquí no usamos ni definiciones ni axiomas, unos teoremas que dimos y los demostramos algunos de ellos, ¿verdad? Y los que no demostramos, ustedes los demostraron como parte de sus ejercicios. Fíjense en este segundo ejemplo que dice que demuestre que el recíproco de 5 es un quinto, ¿ok? Hay dos formas de hacer eso, ¿ok? Yo voy a hacer una, a usted se le debe ocurrir la otra, ¿ok? Y le voy a decir por qué. Mire, ¿cómo yo demuestro que el recíproco del número 5 es el número un quinto? Pues mire, por la división entre 1. Que dice, aquel teorema que dice que cualquier número es lo mismo que el número dividido entre 1. Yo puedo escribir el 5 recíproco de esta manera. 5 sobre 1 y el recíproco, ¿verdad? Porque 5 entre 1 es 5, así que yo sustituyo el 5 por 5 entre 1, ¿verdad? Debido a la división entre 1. Así que, ¿qué fue lo que hice aquí? Cambiar el 5 por 5 entre 1 y estoy buscando el recíproco a eso, que es 5, ¿verdad? Luego, por un teorema previo, y el teorema previo al que hago referencia es un teorema que yo llamé lema, porque lo dimos con el propósito de que usted pudiera demostrar el teorema de la división de fracciones. Y ese lema, que yo le digo que probamos aquí, y que es un teorema, claro, dice que si usted tiene una fracción C sobre D y le busca el recíproco, eso no es otra cosa que la fracción esa dividida al revés, ¿se acuerdan? Y probamos ese teorema del siguiente modo, demostrando que si yo quiero ver que el recíproco de este número es este, pues cuando yo multiplique este número, C sobre D, por su supuesto recíproco, que es D sobre C, me debe dar 1, ¿verdad? Porque siempre que usted multiplica un número por su recíproco da 1. Y eso fue lo que hice. Y de hecho esa es la otra forma que usted tiene para demostrar este teorema. Pero se la vamos a dar de ejercicio, ¿verdad? Bien, pues por un teorema previo, este número que tenemos aquí, 5 sobre 1, recíproco, ¿qué decía este teorema que acabo de borrar aquí? Que el recíproco de una fracción es la fracción virada al revés. Así que esto sería 1 sobre 5, ¿verdad que sí? Bien, pues mire. Ahora, finalmente, debido a la ley transitiva de la igualdad, mire, si este primer número, mírenlo aquí, recíproco de 5 es igual
a este segundo número. Y este segundo número, mírenlo aquí, es igual a este tercer y último número. Pues la ley transitiva dice que el primer número, o el primer ente que sea, recíproco de 5, será igual al último ente, al tercer y último número que tenemos aquí, que es un quinto. Y eso es precisamente lo que yo quería demostrar. ¿Ves? Recuerde que la otra forma que yo quiero que usted demuestre es lo que usamos para demostrar este teorema al que hacemos referencia por aquí, ¿verdad? De que el recíproco de C sobre D es D sobre C. ¿Cómo lo demostramos eso? Pues así yo quiero que usted demuestre también ese como un ejercicio, ¿ok? Bien, fíjense en este tercer ejemplo que dice lo siguiente. Nos piden demuestre, que sí, A, B, C y D son números reales con la B y la D, esos dos de esos cuatro números reales siendo mayores que 0, ¿okay? Positivo, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, esta fracción A sobre B será mayor que esta fracción C sobre D si y solamente si la multiplicación de A por D me da mayor que la multiplicación de B por C, ¿ok? Bien. Fíjese que eso se parece mucho al teorema de la igualdad de fracciones, ¿se acuerdan? Había un teorema que decía, si usted tiene cuatro números reales A, B, C y D con la B y la D diferentes de 0, decía ya, diferentes de 0. Aquí dice que la B y la D son mayores que 0. Para allá decía B y D diferentes de 0. Y claro, aquí también van a ser diferentes de 0, porque si son mayores que 0 no pueden ser iguales a 0, ¿verdad? Y entonces esta fracción A sobre B iba a ser igual a esta fracción C sobre D, si solamente si la multiplicación de A por D me daba igual que la multiplicación de B por C, ¿verdad que sí? Pues fíjense que aquí parece, más bien ocurre algo parecido. La fracción A sobre B, en vez de ser igual, va a ser mayor que C sobre D, si solamente si la multiplicación de A por D, igual que aquí la multiplicación de A por D, es mayor, y aquí daba es igual a la multiplicación de B por C, y aquí daba que es igual a la multiplicación de B por C. Así fíjense que se parece mucho el teorema de cómo yo comparo dos fracciones con el teorema que dice cómo yo comparo fracciones iguales. Dos fracciones que una es mayor que la otra, con el teorema que dice que dos fracciones son iguales. ¿Okay? Se parece muchísimo, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver la demostración de ese teorema. Fíjense que al igual que este teorema es una bicondicional, así que hay que demostrarlo en las dos direcciones, ¿verdad que sí? Bien, pues en esta dirección, primeramente yo tengo que los números B y D son mayores que 0. Por hipótesis, esa hipótesis funciona en esta dirección y en la otra, ¿verdad? Porque tenemos que coger cuatro números reales con esa condición, que la B y la D son positivos, mayores que 0, ¿verdad? Y entonces es que viene esto, ¿ves? O sea que esto es parte de la hipótesis de las dos direcciones, ¿ok? Así que por hipótesis, B y D son positivos, o sea, son mayores que 0. Entonces, por un teorema previo, que de hecho ese teorema previo se lo dan a usted de ejercicio, y es un teorema que dice, si usted tiene dos números reales que son positivos, entonces la multiplicación de ellos también va a ser mayor que 0, ¿ok? También va a ser positiva, ¿ok? Bueno, por hipótesis también, en esta dirección, la A sobre B es mayor que C sobre D, ¿verdad que sí? Por hipótesis también, en esta dirección, esto ocurre, ¿verdad? Porque fíjense que esto es parte de la hipótesis de la condicional que va hacia acá, ¿verdad? Que es la que estoy probando. A sobre B va a ser mayor que C sobre D. Pues entonces, debido a la equivalencia de la división, esta desigualdad que tenemos aquí se puede reescribir de esta manera. Entonces, según la equivalencia de la división, la desigualdad anterior
esta que dice, ¿verdad?, que la fracción A sobre B es mayor que la fracción C sobre D, se puede escribir como, vamos a ver, A dividido entre B, según la equivalencia de la división, se puede escribir como A multiplicado por el recíproco de la B, ¿verdad que sí? Y dice que eso será mayor que, y C dividido entre D se puede escribir como C multiplicado por el recíproco de la D, ¿verdad que sí? Luego, aplicando la ley de multiplicación positiva, claro, de las desigualdades, a la desigualdad anterior, tenemos, vamos a ir, la desigualdad anterior es esta que dice que A por B recíproca es mayor que C por D recíproca. Pues mire, si yo voy a aplicar la ley de multiplicación positiva de las desigualdades a esa desigualdad, quiere decir que este lado de esa desigualdad lo voy a multiplicar por una cantidad positiva y este lado de esa desigualdad también la voy a multiplicar por esa misma cantidad positiva. Así que voy a coger este lado, AB recíproca, y lo voy a multiplicar por la siguiente cantidad positiva. Esta que yo encontré aquí que era positiva, BD, que es positiva, ¿verdad que sí? Pues voy a multiplicar por la cantidad BD, ¿verdad? Y entonces cuando yo multiplico una desigualdad por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, se mantiene que es mayor que. Y el lado derecho de esa desigualdad, que es C de recíproca, ¿verdad?, lo multiplico también por esa misma cantidad, BD, ¿ok? Bien. Bueno, pues mire, aquí en el lado izquierdo yo tengo 4 factores, ¿verdad que sí? Yo podría asociar estos dos del medio, ¿verdad que sí? Por la ley asociativa, ¿verdad? A, B recíproca, B, D, ¿verdad? Y acá puedo aplicar la ley conmutativa de la multiplicación cambiando los dos factores del medio de orden, ¿verdad? C, B, vamos a ponerlo aquí, primero vamos a poner la B, después vamos a poner la C, después vamos a dejar la D recíproca y la D. O sea que fíjense que cambié yo estos tres factores, estos tres primeros factores. Este lo puse primero, este lo puse segundo y este lo puse tercero, ¿verdad? Este último lo dejé en su sitio, ¿verdad que sí? Así que esto fue por las leyes, la ley asociativa de la multiplicación y la ley conmutativa de la multiplicación también, ¿verdad? Fíjense que estoy diciendo que estoy aplicando la ley asociativa, la apliqué aquí y aquí apliqué la ley conmutativa, pero aquí también voy a proveer, ya que tenemos como justificación la ley asociativa de la multiplicación, voy a asociar estos dos factores que me quedaron ahora en este otro orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da aquí? A, y fíjense que aquí estoy multiplicando un número por su recíproco, y siempre que usted multiplica un número por su recíproco, eso da 1, ¿verdad que sí? Y por la D, ¿verdad? Y acá me da mayor que, y aquí tengo BC por, ¿verdad? Ajá. Y aquí tendría que multiplicar también un número por su recíproco, ¿verdad? D recíproco por D. Y eso da 1, ¿verdad que sí? Debido a la existencia del recíproco. Siempre que yo cojo un número por su recíproco, no importa el orden, ¿verdad?, y los multiplique, va a dar 1, ¿ok? Así que por la existencia del recíproco. La existencia del recíproco. Seguimos acá. Y entonces, entonces, vamos a poner aquí un punto y coma. ¿Qué tenemos aquí? A por 1 y por D, pero como 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, 1 por esos dos números, de esos dos números, A por D, ¿verdad que sí? Y dice que eso es mayor que, y como 1 también es el elemento de identidad de la multiplicación,
1 por este número, B por C, ¿verdad que sí? Debido a la existencia del elemento identidad o neutro, ¿verdad? De la multiplicación, que es el 1. ¿Y qué hemos obtenido? Pues mire, eso era precisamente lo que yo quería demostrar en esta dirección, que A por D, míralo allí, es mayor que B por C, ¿lo ves? Y llegamos a lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Finalmente. En la otra dirección, en esta otra dirección, nuevamente tenemos que la B y la D son mayores que 0, ¿ok? Por hipótesis, B y D son mayores que 0, ¿verdad? Pues es una hipótesis que le dan al principio, son 4 números reales con esos 2 números siendo positivos, ¿verdad? Entonces pasa esto, ¿verdad? Así es que si esos 2 números son positivos por un teorema que usted demuestra, ¿verdad?, los recíprocos de esos 2 números también van a ser positivos. Luego, por un teorema previo, ¿verdad?, que les repito que usted demuestra como uno de sus problemas de práctica, ocurre lo siguiente. Los recíprocos de esos 2 números, B recíproco y D recíproco, los dos van a ser positivos. Vamos a poner por unos teoremas previos, ¿ok? El primero de ellos dice que si usted tiene 2 números positivos, sus recíprocos van a ser positivos, y el otro dice que entonces, que lo usamos aquí, ¿verdad?, si 2 números son positivos, su producto también va a ser positivo, ¿verdad? Así que por ese otro teorema previo ocurre que entonces la multiplicación del recíproco de D por el recíproco de D también va a ser mayor que 0, ¿verdad? Porque si 2 números son positivos, su multiplicación también es positiva, ¿ok? Son 2 teoremas previos que dimos, que de hecho usted los demuestra, ¿ok? Bien, entonces, vamos a decir ahora, por hipótesis también. En esta dirección hacia allá, la hipótesis que tenemos, además de que la B y la D son mayores que 0 y que ocurre eso, entonces que los recíprocos de ellos son positivos y el producto de los recíprocos también es positivo, en la dirección hacia allá tenemos esta hipótesis, que A por D es mayor que B por C, ¿verdad que sí? A por D es mayor que B por C, ¿verdad? Mira aquí. Entonces, aplicando la ley positiva de multiplicación positiva, ¿verdad?, a esta desigualdad, bueno, ¿y qué querrá decir que yo usara la ley de multiplicación positiva aplicada a esta desigualdad? Que voy a coger esa desigualdad que dice que A por D es mayor que B por C, y voy a multiplicar en ambos lados por algo positivo. ¿Por qué cosa positiva voy a multiplicar? Por esta cantidad, el producto del recíproco de B por el recíproco de D, que hemos dicho que es positivo, ¿verdad? Así que yo voy a multiplicar ambos lados de esa desigualdad por esa cantidad, ¿verdad? B recíproca y D recíproca, ¿verdad? Ya que también B recíproca y D recíproca, ¿ok? Y claro, entonces, ¿qué dice la ley de multiplicación positiva de desigualdades? Que como comparaban estos números, ¿verdad?, en esa desigualdad, compararán también esos números en esta otra desigualdad. Serán, lo que me den en el lado izquierdo será mayor que lo que me den en el lado derecho. ¿Se acuerdan? Si multiplico una desigualdad en ambos lados por algo positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene igual, ¿verdad? Si era mayor, se mantiene mayor. Si era menor, se mantiene que es menor que, ¿verdad? Bien, pero entonces, luego, mire lo que podemos hacer aquí. Miren, en el lado izquierdo, yo puedo primeramente cambiar de orden estos 2 factores, ¿verdad que sí? Cambiar de orden esos 2 factores. Así que si cambio de orden esos 2 factores, me queda A por D, y entonces me quedaría D recíproca y B recíproca, ¿verdad que sí? Mayor que. Y en el lado derecho también voy a cambiar de orden, ¿verdad? Y voy a cambiar también los 2 del medio, ¿ok? Los 2 del medio, ¿ok? Y al cambiar los 2 del medio tendremos
tendremos B, B recíproca, C, D recíproca, ¿ok? Fíjense que B lo dejé en su sitio, los dos los cambié de orden, ¿verdad? Y el último lo dejé en su sitio. Y entonces, además de cambiar el orden, aplicando ¿qué ley? La ley conmutativa de la multiplicación, voy a aplicar la ley asociativa, agrupando lo siguiente. Voy a agrupar aquí estos dos del medio, y aquí voy a agrupar estos dos primeros, ¿ok? ¿Okay? Así que esto fue debido a la ley conmutativa de la multiplicación y la ley asociativa de la multiplicación, ¿verdad? Debido a las leyes conmutativa y asociativa de la multiplicación. Debido a las leyes conmutativa y asociativa de la multiplicación. Vamos a volver otra vez para que usted vea cómo fue que las aplicamos, ¿verdad? Mírela. Primero cambié de orden estos dos factores del medio, ¿verdad? La A la dejé en su sitio, entonces puse B recíproca, no, perdón, cambié de orden, sí, los dos del medio. No, perdón. Cambié de orden los dos últimos. La A la dejé en su sitio, la D la dejé en su sitio y estos dos los cambié de orden. Puse D recíproca primero y B recíproca después. Y acá también cambié de orden, pero cambié de orden los dos del medio, ¿verdad? Dejé la B en su sitio, entonces la B recíproca la puse en segunda posición, la C la puse en tercera posición y el D recíproco lo dejé en su sitio. Y entonces agrupé estos dos y agrupé estos dos por la ley asociativa, ¿ok? Bien, así que entonces ahora ¿qué nos da allá? Bueno, pues fíjense que aquí yo tengo agrupados la multiplicación de D por su recíproco. Y siempre que usted multiplique un número por su recíproco, eso da 1, ¿verdad que sí? Así que esto será A por 1 por B recíproca, ¿verdad que sí? Y dice que eso será mayor que. Y acá, al yo multiplicar B por su recíproco, dará 1. 1 por este número, C de recíproca, ¿verdad? Debido a la existencia del recíproco, ¿verdad? Que dice que siempre que yo tome un número y lo multiplique por su recíproco va a dar 1, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? A por 1 y por esto, pues cuando el 1 es el elemento y identidad de la multiplicación, 1 por cualquier cosa del otro número, ¿verdad que sí? Así que va a dar A por recíproco de B, A por recíproco de la B. Y acá me va a quedar, y como también el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, 1 por este número va a dar este número, C por el recíproco de la D, ¿verdad que sí? Debido a la existencia del elemento identidad de la multiplicación, ¿verdad? Que es el 1, 1 por cualquier número del otro número, ¿verdad que sí? Identidad de la multiplicación. Y finalmente, como aquí yo tengo A por el recíproco de B, bueno, siempre que usted multiplique un número por el recíproco de otro, eso es lo mismo que la división de este número entre este número B, ¿verdad que sí? A sobre B será mayor que, y aquí tenemos lo mismo, un número por el recíproco de otro, pues eso será la división de este primer número entre este segundo número que tenemos aquí, su recíproco, ¿verdad que sí? Y mire, a eso es a lo que yo quería llegar, que la A sobre B era mayor que C sobre D. ¿Y qué me justificó este cambio de aquí a aquí? La equivalencia de la división, ¿verdad? Una división es lo mismo que el primer número multiplicado por el recíproco del segundo. Una división es lo mismo que el primer número o el número de arriba multiplicado por el recíproco del segundo, ¿verdad? Según la equivalencia de la división. Y les repito, fíjense que hemos llegado a lo que queríamos. Partiendo de esto, hemos llegado a que A sobre B es mayor que C sobre D. ¿Ok? Pues esta demostración de ese teorema. En el siguiente ejemplo, que es el ejemplo número. Caramba, es el ejemplo número. Creo que 4, exacto. Nos piden que apliquemos ese teorema.
Vamos a seguir aquí. Para verificar que estas fracciones que le voy a dar comparan de esa manera, ¿ok? En el cuarto ejemplo nos dicen, demuestre que esta fracción 2 sobre negativo 5 es mayor que esta fracción negativo de 4 tercios, ¿ok? Demostremos eso. Bueno, yo quiero demostrar que esta fracción es más grande que esta fracción, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver. Lo que dice el teorema anterior es lo siguiente. Esta fracción a sobre b será mayor que esta fracción c sobre d si solamente si la multiplicación de a por d es mayor que la multiplicación de b por c, ¿verdad que sí? Y usted dirá, bueno, pues lo que tengo que hacer es demostrar que 2 por el 3, y usted se encuentra con este negativo aquí al frente, eso como que entorpece, ¿verdad? El camino, ¿verdad? 2 por 3 o 2 por negativo 3. ¿Qué usted diría? Será mayor, ¿verdad? Que este por este, y vuelvo otra vez negativo 5 por este negativo que está aquí al frente, pues lo pasaré arriba o qué, con este 4. Ahí hay algo, ¿verdad? Que no cuadra bien. Bueno, lo primero que dice este teorema es que la b y la d de esas dos, los denominadores de esas dos fracciones tenían que ser números como mayores que 0. Y fíjese que en este problema el denominador de la primera no es mayor que 0, ¿verdad? Es negativo, es menor que 0. Así que ahí hay un problemita, ¿verdad que sí? Un problemita. Bien, este negativo también fíjense que se interpone en el camino, ¿verdad que sí? Y usted dice, bueno, pues ahí hay un problemita, este tiene que ser positivo y este negativo me molesta en el camino de yo verificar, ¿verdad? Porque no sé si entonces voy a multiplicar por menos 3 o por 3. Y cuando multiplique este menos 5, si es que no me di cuenta que tiene que ser positivo, ¿verdad? Por este 4, este negativo, ¿lo pondré acá o lo pondré acá? Pues ahí viene a nuestra ayuda el teorema de signos de una fracción, las reglas de signos de una fracción, ¿verdad que sí? Así que empezamos, vamos a seguir por acá para no borrar esto, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces, con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Seguiremos de ahí en adelante con ese ejemplo en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.